El tema que vamos a tratar es acerca de la renovación de la mente. Es una solicitud, digamos, en la Escritura hacia los creyentes, de parte de Dios hacia los creyentes, de que nos es necesario la renovación de nuestras mentes. Dice así, si tiene usted Romanos 12:2, nada más verifique que es lo que estamos leyendo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí es correcto? Hacer una pequeña oración. Padre, gracias por permitirnos estar aquí, Señor, después de una jornada de trabajo para muchos agotadora seguramente. Pero Padre, tu palabra dice que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que tu Espíritu vivificaría nuestros cuerpos mortales. Muévete entre nosotros, Señor, y vivifícanos con la presencia de tu Espíritu para que podamos asimilar y podamos aprender algo hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Cuando se habla de renovar la mente, implica muchas cosas. Cuando la Escritura nos habla de que nos es necesario que nuestra mente sea renovada, por lógica, digamos, tiene implicaciones. Hay que renovarla porque la que tenemos no sirve. Esa es la primera pregunta, ¿verdad? Hay que renovar nuestra mente porque hay algo que no está funcionando en nosotros cuando no creíamos en Cristo. Eso implica. Hay una implicación, ¿verdad?, de ese tipo. Y si es algo que no nos sirve y tenemos que modificarlo, tenemos que cambiarlo, eso es lo que significa la palabra renovar, ¿verdad? ¿Por qué no sirve? Que es la otra pregunta. ¿Por qué todo eso que para nosotros ha sido excelente a lo largo de toda nuestra vida, que hemos aprendido incluso y hemos heredado nuestras formas y costumbres, hemos aprendido y hemos heredado muchas de ellas de nuestros padres? Seguramente ustedes hacen muchas cosas que le aprendieron hasta a sus abuelitos, ¿verdad? O nosotros todos. Hacemos cosas, nosotros tendemos a repetir. Nosotros como seres humanos tendemos a repetir todo lo que vemos y es un proceso normal de aprendizaje. Pero la Escritura dice que nosotros, antes de conocer a Cristo, tenemos una forma de pensar que no nos sirve, que hay que cambiarla, que hay que modificar. Y me llama la atención esto primero. Quiere decir que nuestra forma de pensar no va conforme a la forma en que Dios quiere que pensemos. Y es cierto, en el mundo todos tenemos conceptos acerca de la justicia, ¿verdad? Sabemos lo que es justo, o eso creemos, que creemos lo que es justo. Creemos y distinguimos el amor del querer, por decir algo, ya como que los diferenciamos. Sabemos lo que es amar, pero todos esos conceptos de amor, de justicia, de misericordia, cualquier concepto, cualquiera que sea ella, lo hemos aprendido de nuestra sociedad, lo hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los que nos antecedieron. Y la lectura que hemos hecho dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Escritura nos utiliza lenguajes diferentes para una misma cosa. En este caso habla de la renovación de la mente. En otros casos, ustedes cuando lean las Escrituras van a escuchar de que nos es necesario nacer de nuevo. Está hablando de lo mismo, que es necesario que nos regeneremos. Usa mucha la palabra también regeneración, que modifiquemos todo el paquete que traemos y cuando llegamos a Cristo, al conocimiento de Dios. ¿Y cómo es posible que todo lo que hemos aprendido, muchas de esas cosas nos sirvan? ¿Cómo es posible eso? ¿Quién nos estuvo enseñando, verdad? Fíjense que en lo que Cristo enseñaba, Él siempre decía y testificaba y les exhortaba a sus discípulos diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Hacía referencias de que la generación que le tocó vivir, que no es distinta a la que nos toca vivir hoy, se dice que esa generación era perversa. Nosotros estamos viviendo dentro de una generación que es perversa por el solo hecho de no tener un nuevo nacimiento,
por el solo hecho de estar en contra de la voluntad de Dios, ajenos de la vida de Dios, que no les interesan nada de las cosas de Dios. Estoy hablando de los incrédulos, ¿verdad? En general, la Biblia habla de generación perversa. O sea, perversas suena muy feo, ¿verdad? Pero significa pervertida, o sea, de una idea original ya la deformó totalmente, ¿verdad? De que todos sus pensamientos de un significado correcto ya se desvió de ese significado correcto, ya pervirtió. La palabra también habla de ya lo adulteró, ya lo cambió, ya lo modificó y ni cuenta se dio, ¿verdad? O sea, y sigue viviendo con esos valores. Incluso hoy hablamos entre humanos de valores humanos, ¿verdad? Hablamos de honestidad, hablamos de confiabilidad, hablamos de responsabilidad, hablamos de valores humanos. Pero aún esos conceptos tienen sus desviaciones, ¿verdad? Se habla en Gálatas 1:4 que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados, dice, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, el propósito de la crucifixión de Jesús, o lo que llamamos la redención, no es únicamente llevarnos al cielo, ¿verdad? Sino es cambiar nuestro modo de vivir. Es darnos, como ya dije, un nuevo nacimiento. Es regenerarnos a través de ese sacrificio de Jesús. Incluye pues la liberación de los creyentes, no nada más del pecado, no nada más del temor de la muerte, no nada más de la condenación, sino también incluye la liberación del creyente del mal que domina la sociedad de este mundo. Hay un mal que domina la sociedad. Los creyentes están llamados a no vivir conforme a esos valores, porque toda la sabiduría del mundo, dice la Escritura, está desviada, pues. Y estamos hablando de la sabiduría que tiene que ver con la comprensión de Dios, ¿verdad? Digo, porque hay un tipo de sabiduría que nos es útil aquí en la tierra, ¿no? Como aprender las ciencias. Eso es una sabiduría, otro tipo de sabiduría. Se refiere a la sabiduría que pretende conocer a Dios, que pretende entender a Dios. Es escasa. Dice alguna expresión de que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y para una misma cosa todos opinan distintos muchas veces, ¿sí? Porque cada cabeza es un mundo. Entonces se trata de liberar a los creyentes para que no se dejen controlar por los valores, opiniones, deseos corruptos, placeres egoístas que prevalecen entre los que son del mundo. Incluso en 1 de Juan 2, 15 y 16 se da una advertencia de parte de Juan. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí la palabra mundo obviamente se refiere a los valores del mundo, ¿verdad? No se refiere a los hombres. A los hombres hay que amarlos según instrucción de Dios, amar a nuestros semejantes. Y también se identifica en las Escrituras que el que ha corrompido esta forma de valores del mundo, pues hay un autor de esta corrupción. En 1 de Juan 5:19 se afirma categóricamente que sabemos, dice, que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, lo asegura Juan, ¿verdad? Y por eso se nos llama a salir de ellos, ¿verdad? Incluso usted recibió un llamamiento para ser cristiano, tuvo que salir, pero no nada más es físicamente, sino tenemos que salir también en nuestra forma de pensar. No podemos seguir haciendo lo mismo de antes, pensando en la misma manera y pretender haber cambiado, pues. O sea, no hay compatibilidad, ¿verdad? Para poder hacer cosas nuevas, hay que pensar cosas nuevas, no pensando las mismas, se hacen cosas nuevas. Pero ¿por qué es necesaria la renovación de la mente ahora en este contexto, en nuestra situación actual? Ya olvidémonos de lo que ya éramos antes.
Ahora, ¿por qué estando ya en la iglesia nos es necesario renovar la mente? Dice en Efesios 5, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Está hablando de los incrédulos, ¿verdad? En general. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, otra vez la palabra, ¿verdad?, en el espíritu de vuestra mente. También la Escritura, cuando habla de mente, de cambiar la mente, está hablando, la mente involucra el intelecto, la mente involucra la voluntad, la mente involucra las emociones, la mente involucra la conciencia. O sea, está diciendo, renueven su intelecto, renueven su voluntad, renueven sus emociones, renueven su conciencia. Es lo que está diciendo cuando dice que renovemos nuestra mente. O sea, la mente abarca muchos aspectos, no nada más el pensar, ¿verdad? También es el sentir, también nuestra forma de sentir, ¿verdad? Nuestra forma de actuar de acuerdo a la voluntad. Cuando la Biblia habla acerca de la mente, también usa otro término equivalente para que cuando ustedes lo lean, pues sepan que está hablando del mismo asunto. Ya dijimos que cuando habla del nuevo nacimiento está hablando también de la renovación de la mente, y el entendimiento es un nuevo nacimiento. Cuando está hablando también de el cambiar nuestro corazón, también van a escuchar esas expresiones en las Escrituras. Está hablando de un nuevo nacimiento también. Son términos similares. Y la Escritura usa indistintamente esos lenguajes para cuando les toque leerlo, ¿verdad? Finalmente, entonces, también la mente involucra la renovación de nuestro corazón, ¿verdad? Pero alguien preguntará, bueno, ¿y cómo se logra esto, verdad? Ya es muy claro. Dios necesita que le entendamos, ¿verdad? Que cuando Él nos hable, nosotros podamos entenderle cuál sea su buena voluntad, agradable y perfecta. Pero para poderle entender, necesitamos de esta renovación. La renovación es un proceso progresivo que hace el Espíritu Santo en nosotros, pero por medio de la meditación en la palabra de Dios y en el ejercicio de lo que hemos aprendido, ¿verdad? No siendo solamente oidores, sino hacedores, como dice Santiago. A través de la práctica, a través del ejercicio, a través de la obediencia, de alguna manera, nuestra mente se va renovando. En Efesios 5:26 se dice que la palabra de Dios purifica, ¿verdad? Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, la que nos va a ir limpiando nuestra forma de pensar anterior y va a ir poniendo nuevos valores, los va a ir sustituyendo. Nosotros no venimos para que perdamos todo lo anterior, sino para que ganemos otras cosas, ¿verdad? Para que los sustituyamos, una para cada cual. También la palabra de Dios habla del nuevo nacimiento en términos del viejo hombre y del nuevo hombre. Cuando lean en las Escrituras de que dice que nos debemos de despojar del viejo hombre, está hablando y que debemos de vestirnos del nuevo, está hablando nuevamente del nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces la renovación de la mente implica cambios en nuestra forma de pensar que impactará nuestra forma de actuar. En Proverbios 23:7, en la primera sección, dice que nosotros somos lo que pensamos. Estoy acortando el concepto. Nosotros somos lo que pensamos. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice Proverbios. Si nosotros tenemos pensamientos puros, obviamente seremos puros. Si nosotros tenemos pensamientos impuros, obviamente seremos impuros. Es de acuerdo a lo que tenemos dentro, como dice la Escritura, siendo congruentes, y lo que generamos de dentro hacia afuera, lo que nos puede contaminar o nos puede limpiar. Dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos,
los falsos testimonios, las blasfemias, ¿verdad? Y alguien dirá, bueno, ¿el corazón piensa? No, porque estamos utilizando, ¿verdad? La Escritura utiliza indistintamente el corazón para hablar también de la mente. Dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Habla de los pensamientos del corazón, ¿verdad? Pero sabemos que el corazón pues no está para pensar, sino es un lenguaje metafórico que está hablando de la mente, ¿verdad? Que es la de nuestro tema central, que se debe de renovar. Entonces, no queda otro camino. Tenemos nosotros que someternos a la renovación de la mente para que podamos entender los planes de Dios para con nosotros en forma personal, los planes de Dios para con nuestra familia, los planes de Dios para con la iglesia. Siempre estamos hablando acerca de conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero desde el texto original que leímos dice, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y lo está poniendo primero, porque después dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que está diciendo este texto es que si no se cumple la primera parte, o sea, la renovación de nuestro entendimiento, no puede cumplirse la segunda, que es cómo vamos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios, cuando recién empezamos, usted sabe que tiene muchas dudas de que si está haciendo lo correcto. Hay veces es normal y natural. Usted dice, ¿estaré haciendo lo correcto? Viene la duda, ¿verdad? Porque nuestra mente no está totalmente renovada aún. Es un proceso que tiene que ver con la aplicación de la palabra de Dios a su vida. Por eso se nos aconseja escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si usted procura leer las Escrituras, la lee en abundancia y la practica, seguramente como un proceso natural, el Espíritu Santo podrá tener elementos para renovar nuestra mente y nuestro entendimiento. ¿Con qué propósito? Vuelvo a repetir, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria, en todas las decisiones que tomemos, si es que nos preocupa, ¿verdad? Porque quizás hay quienes no les preocupe si algo que estén haciendo está dentro o fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero si como creyentes me preocupa que cada cosa que yo haga esté dentro de la voluntad de Dios, tengo que aprender a oír la voz de Dios en su propia palabra, ¿verdad? Entonces esto es lo que es la enseñanza, hermanos. Esta es parte de la enseñanza. Nos es necesario renovar nuestra mente, no conformándola. Fíjese, dice, no os conforméis. Conformarse es que le demos la misma figura o apariencia que vemos, ¿verdad? Dice, no os conforméis a este siglo, o sea, lo que vemos. No nos conformemos a lo que vemos, significa, no hagas lo que ves que están haciendo los demás que no están regenerados. No hables, no pienses como piensan todos los demás en cuanto a sus valores. Piensa según la mente de Cristo. La Escritura incluso nos invita y Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Pero Pablo ya lo dice sabiendo por anticipado que hemos escudriñado las Escrituras y que ya hemos sido nacidos de nuevo. Tenemos eso seguramente. Ya hemos nacido de nuevo, yo creo que no hay duda. Pero esto es un proceso que tenemos que continuar, yo diría que permanentemente, hasta que el Señor venga, ¿verdad? Pues eso sería todo, hermanos, yo se los dejo a su consideración y muchas gracias.